percepción, de sensación y percepción. Eh, digamos que voy a tratar de explicarlo aquí en un Word para que empecemos a entender un poco qué diferencia hay entre la sensación y la percepción. Entonces, básicamente, nosotros, aquí lo vamos a hacer así. Digamos que nosotros tenemos neurológicamente tres grandes sentidos. O sea, una cosa es que a nosotros nos hayan enseñado que el ojo, el oído, el gusto, el olfato, el tacto son los sensores. Sí, eso es cierto. Pero miren una cosa muy importante. Digamos, la audición y el tacto son los elementos neurológicos más importantes. Digamos, la visión, una parte del cerebro que es el lóbulo occipital es el encargado de ver. Ahí se lleva a cabo, entonces, tenemos un órgano receptor y, y una parte del cerebro que lo interpreta. Entonces, el ojo recibirá la información, ya ahorita lo voy a explicar, el ojo recibe la información, la lleva hacia el cerebro y es el cerebro el que literalmente ve. Eso sería percepción. Entonces, una cosa es el órgano receptor y otra cosa es la parte del cerebro que lo interpreta. El lóbulo occipital, perdón, la parte auditiva se va a interpretar en el lóbulo temporal, en el lóbulo temporal. Es decir, el oído no escucha. Quien escucha es la parte del cerebro llamada lóbulo temporal y ahí es donde se interpreta. El tacto, que está conformado por la piel, o sea, todos los sensores de la piel, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 6 de Bustamante, entonces todos los sensores de la piel son los que reciben la información, pero quien la interpreta es el lóbulo parietal. Entonces, cada parte del cerebro, voy a pintar aquí un cerebrito. Entonces, aquí queda el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y aquí el lóbulo, perdón, el lóbulo temporal sí, y el lóbulo parietal. Aquí solo voy a colocar la P, la O y la T. Entonces, miren que mucho del cerebro, yo diría que el 60% del cerebro interpreta la información, ya sea de visión, audición y tacto. Pero el gusto y el olfato olfato, son realmente unos segmentos muy pequeñitos del cerebro, literalmente voy a decirlo así. Por aquí interpretamos el gusto y por aquí el olfato. Entonces, ¿qué notarían ustedes? Que mucha parte del cerebro interpreta tres órganos sensoriales y apenas unos punticos son el gusto y el olfato. Entonces nosotros, aunque yo en mi clase hoy no voy a hablar de gusto y olfato, solo voy a hablar de visión, audición y tacto. Ustedes verán gusto y olfato en senso-percepción porque tendrán más tiempo. Pero mira lo interesante. Yo pierdo, por ejemplo, no sé si algún compañero o compañera ya le dio COVID. ¿Le dio COVID a alguien? Sí, Listo. Mi profe. sí, Muy señor. bien. ¿Perdiste el olfato? Sí. Listo. Pero neurológicamente dejaste de pensar, dejaste de entender las cosas. De pronto había congestión, ¿sí me entiendes? Pero yo pierdo el gusto, que se llama ageusia, o pierdo el olfato, pero neurológicamente funciona. Pero ahora, ¿fue a Viviana la que le dio COVID o a quién? Discúlpame, es que no vi el nombre de la persona. A mi profe. A mí, profe, pues dime el nombre, qué pena contigo. Alejandra. Alejandra Alejandra, Campo. listo. Muy bien. Alejandra, pero ahora imagínate que, bueno, tú perdiste el olfato, pero no cambió tu vida neurológica. ¿Qué pasaría si pierdes la visión? Muy grave, ¿cierto? ¿Qué pasa si no escuchas? Más grave. ¿Y qué pasa si no percibes con las manos? Grave. Entonces, Es más imagínate. grave. Entonces, de acuerdo a la importancia, los elementos sensoriales neurológicos son estos tres, porque mira que el cerebro maneja mucho esos elementos. ¿Comprendes eso, Alejandra? Pero si yo pierdo gusto y olfato, pues solo perdería este pedacito chiquitico del cerebro, que no es nada.
frente a lo otro más grande. No sé si me comprendas. Entonces, para nosotros, neurológicamente será visión, audición y tacto, y estos son de carácter subjetivo. Mira lo interesante. Por ejemplo, tú ves los colores, escuchas mi voz, sientes la presión, etcétera, etcétera. Pero si yo te digo, Alejandra, ¿a qué huele la fresa? A fresa. Pues si ves a fresa, sí, a fresa. Pero ¿cuántos tonos de color rojo puedes percibir? No sé si ustedes ven cuando yo traigo la paleta de colores del pincel. ¿Ustedes ven eso? No, ¿o sí? No, no, profe. No, No, pero profe. quiero mostrarte algo, Alejandra. Si me estás entendiendo el concepto, si yo te pregunto a qué sabe la fresa, tú dices pues a fresa. ¿Y qué olor tiene la fresa? Pues olor a fresa. Pero cuando vamos, por ejemplo, a la idea eh, de colores, mira lo que sucede. El ojo, voy a traer una paleta de colores. Ahorita, ay, con este frío y comer paleta. Entonces, la paleta de colores, no de olores, de colores. Bueno, menos mal que entendió la idea. Mira cómo el círculo cromático, en este círculo cromático, tú puedes percibir una gran variedad de verdes. Todos estos son verdes, ¿sí ves? Cambian levemente en el tono de azul o en el tono de amarillo, pero siguen siendo verdes. Pero tu ojo percibe toda esa variedad de colores, ¿sí me entiendes? De colores que solo en el gusto y en el olfato tiene una característica. ¿A qué sabe la fresa? A fresa. Pero si yo te digo, ¿cuántos rojos hay? Tú dices, uy, no, mire todos los rojos que hay. ¿Comprendes un poco lo que estoy diciendo? ¿O todos comprenden? Los órganos receptores, entre más especializados el cerebro tiene que trabajar más. Pero como el gusto y el olfato son tan subjetivos, pues definitivamente uno como que, no, pues no, neurológicamente no tienen tanto impacto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me han comprendido entonces que los tres sensores más importantes que son visión, audición y tacto es lo que nosotros vamos a entender como desarrollo neurológico? Un niño con una discapacidad auditiva no aprende a hablar, no aprende a estudiar, no sabe leer bien, etcétera. Una persona con discapacidad visual le pasa lo mismo y una persona con discapacidad táctil que no perciba la fuerza ni la presión, pues también va a tener problemas. Pero si pierde el gusto y el olfato, anosmia y ageusia, pues no va a pasar no va a tener tanta gravedad. ¿Sí me entiendes? No va a tener tal elemento de gravedad. Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros son estos elementos. Por allá está peleando un perro, Viviana Godoy. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar esos tres órganos importantes. Entonces voy a devolverme un momentico aquí a nuestra presentación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, literalmente, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros vamos a ver el ojo. Lo voy a decir así en generalidades y luego me voy a especializar un poquito. ¿Listo? Entonces voy a empezar con la visión. Entonces la visión, pues obviamente está el ojo. Voy a decir ahorita cosas del ojo y después se las muestro y ya. Entonces el ojo, pues realmente percibe la luz. ¿Sí? Entonces la luz es la producción de fotomas. Así se llama, fotomas. Fotomas significa luz. Fotón es luz. Solo el ojo percibe la luz. Pero al percibir la luz, pues obviamente tiene como una propiedad y es que se llama foco de visión o refracción. Para poder ver, el ojo realiza la refracción. Refracción significa que la luz se proyecta sobre unos lentes y esos lentes permiten que unas células se visualicen el color, visualicen las formas, visualicen la luz. En ausencia de luz, la ausencia de luz no permitiría que el ojo vea, pero el ojo va a tener unas células tratando de encontrar la poquita luz que hay y entonces identificamos como las sombras, pero no vemos los colores, etcétera, etcétera. Muy bien. El ojo se llama óptico
por una razón. Óptico significa lentes. Es decir, el ojo tiene dos lentes. Dos lentes. Entonces, los dos lentes lo que permiten es la refracción de la luz. Por eso, cuando utilizamos la refracción de la luz entra al ojo, se proyecta y eso es lo que nos permite ver. Tiene dos lentes, tiene un líquido que se llama humor acuoso y humor vítreo. Esos líquidos le permiten al ojo hacer algo muy sencillo y es, permiten que la refracción de la luz se haga en forma más eficiente. Entonces, una característica del ojo es, primero tiene dos lentes, segundo tiene dos humores en unas cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior, y entonces el ojo lo que permite es que la luz refracte. ¿Sobre qué refracta? O sea, ¿dónde debe golpear la luz? Entonces, la luz en el ojo golpea en una estructura llamada retina. La retina, entonces, es la encargada de tener dos células, casi que todo en el ojo es de a dos. Entonces, tendrá dos células encargadas de la recepción de la luz, es decir, son dos células especializadas, muy especializadas. Esas dos células se llaman conos, que son los que permiten ver la luz y las imágenes que la luz refleja. Ahorita lo voy a explicar. Y los bastones, que son los que permiten ver con poca luz. Poca luz. Es decir, si hay ausencia total de luz, los bastones no pueden percibir la información. Entonces, literalmente necesitan los bastones algo de luz, o sea, mínimo, pero poquitica, pero necesitan luz. Entonces, ¿qué hacen los conos? Permiten ver la luz. O sea, tienen la posibilidad de que la luz me permite ver. Pero los bastones, en ausencia de la luz, pues obviamente vamos a tener una dificultad al ver, pero ellos tratan de tomar la luz que queda, así como mínima, mínima, para poder ver. Y ahí se da la visión. Muy bien. Un poco el ojo tiene una ruta, es decir, va de un lado a otro. ¿Se acuerdan que ayer vimos vía eferente? O sea, va a tener que ir de un punto hacia el cerebro. Entonces, ¿cuál es la ruta de la visión? Entonces, la ruta de la visión está el ojo, luego sale por la retina, sale el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Ah, perdón, me equivoqué acá. Segundo par craneal, por eso se le llama nervio óptico, porque hace referencia a las lentes. Pasa por el quiasma óptico. Quiasma óptico llega al tálamo, que es un hogar, es una estación de paso. El tálamo es el núcleo más grande que tiene el cerebro. Entonces ahí llega al tálamo y de ahí me equivoqué aquí, pasa al lóbulo occipital. Punto, eso es todo. Entonces, literalmente vuelvo a repasar un poquito lo del ojo. Entonces, el ojo lo que hace es percibir la luz. Se llaman fotomas o fotones. Eso lo hace gracias al principio de refracción. La ausencia de luz no nos permite ver. Se llama óptico, o sea, por eso vamos a la óptica, para que nos coloquen lentes, porque el ojo tiene dos lentes. Luego tiene unos líquidos que se llama humor acuoso y humor vítreo. Tiene unas cámaras, o sea, unos espacios. La luz en el ojo golpea en la retina. La retina, a su vez, tiene dos células, una que se llama conos, que permiten ver la luz, y la otra que se llaman bastones, que permiten ver con poca luz. Con poca luz. La ruta del ojo es, de la visión, discúlpeme, de la visión es el ojo, pasa al nervio óptico, luego al quiasma óptico, luego al tálamo, al núcleo geniculado, pero eso no lo deben saber por ahora ustedes, y luego pasa al lóbulo occipital.
Listo. Muy bien. Hasta ahí voy a hacer un diagramita tonto y ahorita lo hago, lo modamos. Entonces, aquí yo tengo el ojo y aquí tengo uno de los lentes. Entonces, aquí en la parte de atrás tengo la retina. No sé si la alcanza. No, no se ve bien. Voy a hacerla, me disculpan, en negro que hace mucho contraste. Listo. Muy bien. De aquí sale el nervio óptico. Acá. Bueno, por ejemplo, aquí se llama punto ciego. Este es un punto ciego. ¿Por qué? Porque ahí está pegado la retina al nervio y ahí no se ve. Luego se forma el quiasma óptico. Es literalmente hace esto. Ahorita lo vamos a ver bien bonito, para que no se preocupe. Entonces forma un H que se llama el quiasma óptico. Luego llega a un núcleo acá llamado tálamo, digámoslo así, aquí a un tálamo. Y el tálamo manda una vía nerviosa hacia el lóbulo occipital. Ya lo voy a explicar mejor. Entonces, ¿qué haría la luz? Entonces, la luz viene acá, se proyecta sobre la retina, de ahí sale la información cruzada, una parte va al lóbulo derecho y otra parte irá al lóbulo izquierdo, occipital derecho, occipital izquierdo, y ahí en el lóbulo occipital, bueno, perdón, al tálamo primero, me disculpan, luego llega al lóbulo occipital y en el lóbulo occipital se percibe. Entonces, listo, la percepción. ¿Qué significaría la interpretación? Entonces, acá tengo el ojo, viene la luz y lo que hace el ojo, todo este proceso hasta acá, se llama sensación. Es decir, hasta ahí llega la información. Entonces, todo lo que llegue se llama sensación. Entonces, no se interpreta, o sea, yo no por ejemplo, no estoy viendo nada. Simplemente mi ojo captura información. ¿Quién la interpreta? El cerebro. ¿En dónde la interpreta? En el lóbulo occipital. Y eso es todo, muchachos. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Vamos ahora a verlo como en forma más bonita. Entonces, me voy a ir acá. Listo. Y aquí, pues voy a preguntarle. Están viendo internet, ¿cierto? Sí, profe. Ahí, el ojo humano. Listo. Entonces, pues aquí tengo, voy a explicar ya con el ojo humano, pues algunas partes de las cuales ya les he comentado. Y entonces aquí tenemos. Bueno, entonces el ojo tiene una forma redondeada. Esa forma de redondeada pues nos permite evitar que la luz se difracte en diferentes puntos. Hay una enfermedad en el adulto que se llama presbicia, que es que cambia la forma del ojo y entonces se vuelve un poco ovalada y eso es lo que significa presbicia, cambio en la forma del ojo. Por eso se llama globo ocular porque es totalmente redondo. Entonces, literalmente tenemos la córnea y el cristalino, son los dos lentes córnea y cristalino. La córnea, pues obviamente es el primer lente. Luego tenemos el cristalino y el iris. El iris, pues obviamente es la primera cámara donde se encuentra un humor, o sea, un líquido. Y aquí estamos en la segunda cámara donde encontramos el humor vítreo. Entonces aquí tenemos el humor acuoso y aquí tenemos el humor vítreo. Aquí tendríamos la retina, donde están los conos y bastones. Y aquí es lo que yo les comentaba, que literalmente sale nervio óptico hacia el quiasma. Listo. Básicamente, pues el ojo tiene una esclerótica, que es la parte blanca del ojo, la que pigmenta muy rápidamente cuando tenemos hepatitis. El indicador número 1 de hepatitis es que la esclerótica se pone, ya les muestro una imagen, la esclerótica se pone totalmente amarilla. Listo, mírenla ahí. Entonces, la esclerótica inicialmente es blanca
Pero cuando nos da bilirrubinosis en los niños o hepatitis en el adulto, hay diferentes tipos de hepatitis: hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, la esclerótica es lo primero que marca. Otra cosa que marca la esclerótica son enfermedades. Por eso está la enfermedad de Wilson, que es con cobre y forma un anillo Crassus-Fletcher-Jacob. Bueno, eso no lo van a ver en demencias. Entonces, el ojo marca muchas cosas. Por eso, muchos de los profesionales hablan de que el ojo es o la ventana del alma, es la ventana del cerebro para los neurólogos, es para los iriólogos, que es el iris, lo que marca este colorcito tan bonito. Entonces, el iris supuestamente marca enfermedades y a partir de eso han creado muchas teorías. Digamos que las teorías todas muestran que el ojo es sumamente importante. Entonces, hay teorías que hablan de que si yo veo con al ojo, puedo identificar enfermedades o saber qué le pasa, o puedo ver las penas, y por ejemplo, cuando se tiene la mirada vidriosa, entonces que se acerca la muerte. Entonces, el ojo, digamos que tuvo siempre esa misma connotación de importancia. Pero el ojo humano también tiene, ya entendieron un poco sus partes, las partes son muy fáciles: dos lentes, córnea y cristalino, dos cámaras, cámara anterior y cámara posterior, ya te doy la palabra, dos humores, humor acuoso, humor vítreo. Bueno, está vascularizado, tiene unos músculos ciliares que contraen la pupila, ya lo voy a decir, esta sería la pupila. La pupila es lo que contrae o abre el cristalino para que entre o no entre tanta luz. Y luego tenemos ya el humor: la luz golpea sobre la retina y se lleva la información al nervio óptico para que ese lo lleve a su sistema. Bueno, Lina y Jennifer. Lina, Buenos días. buenos días. Profe, digamos, cuando hacen las cirugías láser, Sí. normalmente, ¿qué es lo que cortan o hasta qué punto llegan? Listo, muy bien. Entonces imagínate que nosotros tenemos una musculatura, perdón, me salí de acá. Los músculos ciliares. Entonces, si ves los músculos ciliares forman un lente, o sea, hace que el lente tome una forma. Entonces, cuando mire, si estás viendo el ojo del frente que te voy a mostrar, voy a poner en color blanco. Entonces, mira, ¿y ahora qué pasa? Entonces, mira este ojo. ¿Sí lo estás viendo? ¿Sí Sí, ves el profe. mouse moverse? Sí, Listo. bueno. Ahora sí. Listo. Entonces, mira que yo tengo aquí toda la musculatura ciliar. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer 8 puntos. Un punto acá, un punto acá, un punto acá, punto acá. No, hice 9. Creo que hice 9 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, hice 8 puntos. Va. No se me ha olvidado la cirugía del ojo. Entonces, literalmente hice 8 puntos, láser, puntos, pero son micros. Y entonces voy a hacerlo así. Literalmente, ¿qué hizo el punto? Yo tengo, este es el contorno de la pupila y del cristalino y todo eso. Hice un punto acá, ¿sí ves? Acá. Literalmente, el tejido yo lo voy a ver así. Aquí hace una cuñita y sigue. Cuando hace la cuñita, no sé si estás viendo mis dedos, la cuñita que yo hice con el láser, la cuña tiende a cerrarse. Cuando tiende a cerrarse, por ejemplo, el lente está así y yo necesito que esté así. No sé si me entiendas. Mira cómo estaba, así. ¿Sí me estás viendo? Sí, profe. Ahora, con las cuñitas, él hizo esto. ¿Qué hizo? La forma del lente. ¿Sí ves? La forma del lente. ¿Lo volvió más cóncavo o lo vuelve más convexo? Bueno, aquí lo vuelve cóncavo, la verdad. Y entonces tú percibes mejor la información. Listo, eso es. Ok. ¿Comprendes? O sea, las cuñitas se cierran, jalan el lente y lo vuelven cóncavo. Si Ok. tú tuvieras un problema, pues simplemente colocas un lente intraocular. Significa que abres, metes el lente y ya, solucionaste el problema. Sería como evitar lo siguiente. Ya te voy a mostrar una cosa. Eh, Entonces vamos a ver procesos de miopía y estigmatismo y eso. Para que hagamos la refracción.
Bueno, mira lo que pasa en la miopía. En la miopía, el lente evita que toque, ¿sí ves este punto de acá? Míralo acá, lo voy a poner en negro. Mira este punto. ¿Sí ves que no golpea sobre la retina? Sí, Entonces señor. eso se llama miopía. Entonces, ¿qué sucede? El lente no hace que golpee atrás. Entonces, ¿yo qué hago en la...? Bueno, para esto no necesito cirugía, sino voy a usar gafas. Listo. Entonces coloco un lente externo que haga lo siguiente. Coja los ángulos, los proyecta y golpean atrás. ¿Entendiste? O sea, el lente externo, la gafa, lo que hace es aumenta el ángulo para que el punto focal golpee sobre la retina. Eso es todo. Listo. No quiero usar eso. Entonces adentro coloco hago la incisión que te mostré. Él hace la curvatura que necesito, llega la luz, golpea y proyecta hasta el fondo, o sea, hasta la retina, y solucioné el problema. ¿Comprendes? Con la cirugía no se resolvió el problema. No quieres usar gafas. Entonces abro y coloco el lente artificial. Se llama lente intraocular. Y entonces hace lo mismo. Viene la luz, ya corregí el ángulo y él proyecta hacia atrás. Eso es todo. Listo. Ahora voy a mostrarte la opuesta, la hipermetropía. Esa es la que yo tengo. Listo. Entonces ya te muestro hipermetropía. Un segundito. Ay, es que a veces Entonces, la hipermetropía, lo que hacemos es lo contrario. Entonces, mira, aquí tengo una hipermetropía rápida. Entonces, si ves, la hipermetropía no golpea en el punto focal, o sea, en la retina, sino por fuera de la retina. ¿Sí me comprendes? Entonces, golpea por fuera de la retina. Entonces, ¿qué haces tú? Vas al optómetra y haces esto. Cambiaste el ángulo. Si ves que el otro ángulo lo hice cóncavo, este es convexo. Entonces, ¿qué hace? Mira lo que hizo. Viene la luz, golpea el ángulo y golpea sobre la retina. Bueno, me quedó un poquitico ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, corrí el punto focal. Corrí el punto focal. Entonces, eso es, así se corrige. Ahora, en la hipermetropía, la incisión es diferente para que abra el ángulo. ¿Sí? Está muy así y yo necesito que esté así. ¿Sí? Está muy así y yo necesito que haga esto. Entonces hago la cirugía inversa. No hago cuña, sino es como si le agregara un pedacito más de tejido y el tejido se vuelve más planito. Eso es todo. Y eso evita que la luz golpee por detrás de la retina. Y eso es todo, muchachos. ¿Sí ven cómo aprenden? No mentiras. ¿Hasta ahí me entendió la pregunta? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Lina, pregunta. Lina, levantaste la mano. Ah, bueno, otros levantaron la mano. Lina había levantado la mano. Bueno, Pero Alejandra. yo a ti ya te había preguntado, te Ah, pregunté bueno, sobre la perdón. cirugía. Listo. Alejandra. Alejandra. Campos. Levantó la mano. ¿No? Dana Quintero. Profe, Dana es que lo que Quintero. pasa es que yo tengo Profe, ¿por qué Ah, esa bueno. carnosidad en el ojo? No te escuché absolutamente nada. Discúlpame. La persona que acabó de hablar no le escuché. Qué pena. ¿Mm? No. Bueno, Dana Quintero, entonces. profe, es que lo que pasa es que yo tengo miopía y astigmatismo. Ajá. Entonces, ¿me explicas ahí? Bueno, ¿Por qué? básicamente un ojo tiene miopía y el otro ojo tiene astigmatismo, por eso tus lentes son diferentes cuando los ves. Uno es más cóncavo y el otro es Sí. más convexo, eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que en el mismo ojo no hay miopía y astigmatismo, ¿sí me entiendes? Sino es un ojo con miopía y el otro ojo con astigmatismo. Entonces, uno tiene un lente y el otro tiene un lente contrario. Entonces, eso es lo curioso.
Pero Ah, si, por ejemplo, vamos a ver la presbicia, ya que Dana preguntó, vamos a ver la presbicia. La presbicia, pues obviamente, ay, esto me toca la radio. La presbicia ya es el cambio en la forma del globo ocular. Literalmente mira cómo el globo ocular, vamos a traer una presbicia de esta. Literalmente el ojo cambió, cambia la forma o se inclina o tal. Entonces al cambiar la forma, pues cambia el punto de angulación, se convierte más como una hipermetropía, pero no es hipermetropía, sino es presbicia, que es el cambio del globo ocular. Es como si el globito ocular se girara y cambia su forma. Esa es la presbicia. ¿Listo? A ver, otras dos. ¿Alguien más levantó la mano? Andrea Forero y Jennifer Sandoval. Andrea. Andrea. Profe, yo no he levantado la mano. Ah, no. Ahí decía Andrea. Bueno, listo. No, señor. Qué bueno, No, tranquila. no, señor. Alejandra ya preguntó. Jennifer Sandoval. no, profe, no alcancé a preguntar. Es Ah, que bueno, Jen. se me Entonces da conexión. pregúntame. Alejandra. Profe, ¿qué se da la carnosidad en Básicamente, imagínate que voy a ponerte. No, acá no. Cuando nosotros tenemos la esclerótica, vamos a ponerla acá. Bueno, es la parte blanca del ojo. No sé cómo. Aquí me queda más fácil. Entonces, mira que la esclerótica es lo blanco, es el globo ocular. Ahí tenemos los músculos del ojo, que son 6. Bueno, después se los digo. Bueno, de una vez ya que lo tengo aquí, son 4 rectos. Entonces, recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo y 2 oblicuos, para que se los aprenda. Entonces, el ojo es movido por 6 músculos. 4 rectos, uno arriba, uno abajo, uno derecha, uno izquierda y 2 de rotación. Entonces, mira Alejandra, que aquí la esclerótica tiene una, digamos, una capa protectora. Entonces, la capa protectora básicamente a veces se genera con algo que se llaman terigios, que son pequeñas carnosidades que le da a la esclerótica. Entonces, la esclerótica empieza a generar una membrana mucho más dura de su membrana protectora. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? Y se forman unos elementos casi externos que uno ve como una telita y la gente la llama carnosidad, que significa que la membrana de la esclerótica se está endureciendo y está formando un terigio. Ya te voy a mostrar un terigio. Los terigios, entonces, básicamente son pequeñas carnes, ¿sí ves? Ahí, por eso se llama carnosidad. Entonces, si ves que la membrana se empezó a como a endurecer, a endurecer. Mírala acá, ¿sí la ves? Y esa membrana al endurecerse se denomina terigio, que son unos elementos que no generan tanto daño al ojo, sino malestar, o sea, le genera cierto malestar. Entonces, ¿qué hace uno con el terigio? Pues obviamente el terigio pues tendría que retirarlo. Entonces, esas son las famosas carnosidades que se generan en la esclerótica. Si ves que todo brilla porque tiene capa protectora. Entonces, esta es una malformación de la capa protectora. Entonces se llama pingüécula ocular, que significa tejido en el ojo. ¿Listo? Gracias, Entonces, profe. listo, muy bien. Jennifer Solís. Profe, las personas que nacen con estrabismo convergente, ¿cómo se le hace en la operación? Listo. Bueno, entonces vamos a devolvernos a la imagen que tenía acá de ahí donde estaba la musculatura que les mostré. Bueno. Ah, bueno, cuando pregunté a esclerótica apareció la musculatura. Entonces, un segundito. Bueno, entonces la esclerótica, ahí traje la esclerótica para esto, listo. Entonces, imagínate que yo tengo estrabismo. Entonces, están viéndome las manos. Entonces, los dos ojos deben estar alineados, se llama línea ocular, o sea, los ojos están totalmente simétricos. Un ojo se desvía hacia un lado, digamos, se desvía hacia el lado interno. Eso sería un estrabismo interno. O se desvía hacia arriba, eso es del oblicuo superior. O se desvía hacia abajo, oblicuo inferior. O se sale de órbita hacia la derecha.
Entonces el oblicuo es superior, externo. Listo. Entonces cada uno de los músculos tiene una tensión. Entonces para controlar el estrabismo, la cirugía es cortar un pedacito del músculo afectado para recortarlo y que se alinee. Eso es todo. Parece tonto, ¿cierto? Parece tonto. Pero literalmente uno corta un segmento, por ejemplo. Algo que pasa en los músculos es que, digamos, voy a hacer esto. Ah, qué pena. Acá, por favor, apagan los micrófonos si son tan amables. Listo. Digamos que yo tengo un ojo perfectamente, aquí está centrado. O sea, está centradísimo. Pero me quedó, este no me quedó igual a este. Bueno, digamos que el ojo está súper centrado. Pero uno de los músculos le pasó lo siguiente. Se dio como cuando a uno, no sé cómo, que se aumenta su tamaño, y el otro se acortó. Es decir, está muy tensionado, está muy tensionado. Entonces, literalmente el ojo, ¿qué hizo? Se desvió. ¿Sí vieron? Está totalmente desviado. Entonces, ¿uno qué hace? Recorta este, un poquito aquí y aquí, para alinearlo, para alinear el ojo, para que el ojo quede centrado. Eso es. Te voy a mostrar un estrabismo congénito. El estrabismo congénito es muy frecuente en los niños. Es muy frecuente y con el tiempo cambia. Pero este es un estrabismo severo, mire. Ese es el estrabismo que tú operarías. Este ojo, si ves que tiene toda la musculatura interna, o sea, el recto interno hacia un lado, entonces yo tengo que nivelarlo con el recto externo. ¿Para qué? Para que nivele. Por ejemplo, este estrabismo es también del interno. Voy a buscar, estos estrabismos son internos juntos. Voy a quitar esto que dibujé acá. ¿Sí ven? Se ven hacia adentro. Entonces, mira los tipos de estrabismos. Hay convergente, divergente, superior, inferior. Aquí se los voy a mostrar. Entonces, hay un montón de, mira todos los tipos de estrabismos que hay. ¿Sí ven? De cada uno de los músculos. Músculo interno, músculo externo, músculo superior, músculo inferior. ¿Sí vieron? Ahí ya aprendieron 4 músculos del ojo. Mira, interno, externo, superior e inferior. Listo. ¿Qué hace el oblicuo? Girar el ojo. El oblicuo es el que gira. Pero es muy raro que yo tenga una lesión del oblicuo superior o inferior. ¿Por qué? Porque el ojo no gira como tal. Hay un síndrome. Ay, Dios mío. Yo dije, no voy a hablar tanto. Hay un síndrome que se llama síndrome de Balin y el ojito se mueve demasiado, se mueve muchísimo. Entonces, eso sí puede ser algo del oblicuo, pero el síndrome de Balin es un daño neurológico un poco duro, fuerte. Es decir, que la vía neuronal está muy complicada. Muy bien. ¿Entendieron un poquito esto, muchachos? Pregunta, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, listo. Sí, Ahora, profe. muy bien, ahora vamos a pasar rápidamente al quiasma. Eso lo van a ver ustedes, inclusive en su capítulo 22 del libro de Bustamante, ahí está todo esto. Entonces, miren, este es el quiasma óptico, sale, mira, llega al núcleo geniculado, está amarillito y luego llega al lóbulo occipital, eso es todo. Mira, por eso se llama quiasma, cruce. El quiasma óptico es el que cruza las vías. Y entonces el ojo derecho en este caso, el ojo derecho percibe información en el lado derecho y en el lado izquierdo. No lo alcanzan a ver acá, pero la vía hace lo siguiente. Va para un lado, para el mismo lado y luego va para el lado opuesto. Por lo tanto, mi cerebro ve bifocalmente en 3 dimensiones porque ambos hemisferios al mismo tiempo están interpretando la información de un solo ojo. ¿Comprenden eso? Y eso es lo que hace mira, aquí lo podemos ver como con mejor claridad. Ya les muestro. Entonces, miren lo interesante, o sea, están en colores. Mira, ¿sí ves? Entonces, el color, el ojo, no sé si lo hice bien. El ojo tiene 2 colores, amarillo y azul.
Sí, amarillo y azul. Es que estoy dormido, me levanté muy temprano hoy. Empecé el turno muy Hay temprano. que descansar, profe. Sí, lo sé. Pero esa es la misión de los grandes maestros. Entonces, mira lo que pasa. El ojo tiene azul y rojo. El rojo va para el lado del mismo lado. ¿Sí me entienden? En este caso, el lado derecho del ojo siempre verá el rojo. Y el azul va al lado contralateral. Entonces, ambos ojos tienen la facilidad de tener, no es que vean azules o rojos, sino que la vía es azul y es roja. Por lo tanto, el ojo derecho mirará o percibirá la información en el lóbulo occipital derecho, lóbulo occipital izquierdo. Y el ojo izquierdo verá, el ojo de izquierdo manda la información al lóbulo derecho y al lóbulo izquierdo. ¿Comprenden? Entonces, simétricamente el mismo lóbulo, los dos lóbulos están viendo lo mismo que ve un ojo. Por eso nosotros vemos en 3 dimensiones. Esa es la explicación. Muy bien. Entonces, el quiasma óptico, si vieron el cruce, y eso nos permite entender por qué el cruce de la información. Listo. Muy bien. ¿Alguien más ha levantado la mano? No, listo. Entonces, vamos a entender, ya vimos el quiasma óptico, ya vimos cómo, dónde se interpreta en el lóbulo occipital. Listo. Ahora pasemos al oído. ¿Hay alguna otra pregunta del ojo? No voy a profundizar mucho. Por ejemplo, para hablar de enfermedades hay de orden refractivo y de orden neurológico. Las de orden refractivo son, o de refracción son, miopía, hipermetropía, presbicia. Las de orden neurológico son anoxia, hemianoxia contralateral, hemianoxia homónima contralateral. Bueno, hay un montón de enfermedades del nervio óptico. ¿Sí ven? Entonces, una cosa son de refracción y otras son de orden neurológico o de oftalmología. Oftalmología no es óptica, no es de lentes, sino de neurología. Muy bien. Listo. Ahora pasamos un poquito ya al oído. Así me está rindiendo más, ¿cierto? Y creo que me está rindiendo el cuento. Bueno, entonces ahora empezamos con el oído. Voy a pasar aquí. El oído. Bueno, la audición. Bueno, básicamente audición significa onda sonora. Entonces, este órgano en especial tiene que escuchar las ondas sonoras y la onda sonora, el sonido está caracterizado por dos características. Tiene una amplitud y una frecuencia. Entonces, voy a hacerlo acá porque me queda más fácil. Entonces, yo tengo acá una línea base y entonces tengo la distancia entre cresta y cresta. Esto se llama amplitud. La distancia entre cresta y cresta. Esta es la amplitud positiva y esta es la onda negativa. Es decir, una onda sonora es esto. Tiene una amplitud. Entonces, es eso, la distancia que hay de acá a acá. Eso se llama amplitud. Y frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Es decir, nosotros percibimos una amplitud y una frecuencia determinada. El murciélago percibe ondas, sonidos ultrasónicos, o sea, de un espectro que yo no escucho. El perro escucha otro tipo de sonidos. Cada animal escuchará una frecuencia diferente y una amplitud. Esto hace que yo tenga en una emisora, en la radio, parece tonto lo que voy a explicar, pero solo para que ustedes digan, ah, ustedes se han escuchado que en la radio o en los equipos estéreos o todo eso, hay dos tipos de onda que se llaman AM y FM. ¿Sí lo han escuchado? AM, ahorita AM en la mañana, no, Sí, AM profe. y FM. ¿Qué significa AM? Significa amplitud modulada. Amplitud modulada. ¿Qué es? O sea, que las crestas cambian. Es decir, esta es una amplitud y esta es otra amplitud. ¿Sí ven? De diferentes tamaños. Entonces, las emisoras AM, ¿qué controlan? ¿Qué modulan? ¿Qué modulan? Pues la amplitud. Por eso están en AM. Entonces, 88.9, 88.5, porque ahí no son los 9.
Entonces son amplitud modulada. Mientras que para la FM significaría frecuencia modulada. El número de oscilaciones por minuto. Entonces, 99.9 es que genera 100 oscilaciones en un minuto. 100 oscilaciones en un minuto. Y esa es la W. 104.9. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Entonces, esa es vibra 104.9. ¿Se me comprende? Entonces, eso se llama frecuencia modulada. Y mi oído percibe una frecuencia y una amplitud diferente. Entonces, eso es lo que me permite entender los sonidos. Entonces, el sonido, que tiene amplitud y frecuencia, tiene un orden. Tiene un orden. Listo. Mientras que el ruido que está generando un compañero por acá, apagó, no. Viviana Godoy, es la segunda vez que te comento que estás con tu micrófono encendido. Entonces, ese ruido que generaba Viviana Godoy, que no se me va a olvidar ese nombre, es esto. ¿Sí ven? Como que no se entiende claramente ni la frecuencia ni la amplitud. Esto es ruido y esto es sonido. Cuando tiene una frecuencia y una amplitud controlada se llama sonido, y todo lo que genere interferencia, que no se entiende lo que se está escuchando, se llama ruido. Entonces, el sonido debe tener eso, amplitud y frecuencia controlada para que yo lo perciba. Listo. Entonces, bueno, el oído, entonces, un segundito. Listo. Entonces, ¿quién percibe los sonidos? El oído. El oído. ¿Qué condición debe tener el sonido? Que se debe, wow, se me olvidó la palabra técnica, propagar en un ambiente. Si no hay ambiente, si no hay gas, no se propaga el sonido. Por eso en el vacío no hay gas, no hay aire, por lo tanto yo tengo un aislamiento y ahí no escucho. En el espacio, si no hay aire, no hay sonido. ¿Comprenden eso? Por eso yo no puedo gritarle al compañero en la luna, digamos que no usamos casco y que podemos vivir por X o Y motivo. Yo no le podría decir, oye Pedro, venga, páseme el palustre. No. ¿Por qué? Porque es que ahí no hay aire y el aire es una de las condiciones para que el sonido se propague. Si no hay aire o no hay, digamos, un gas, pues por eso no se propaga el sonido. Entonces, ¿qué hacen con las cámaras de aislamiento? Pues generan vacío. Listo. Que entonces el oído, pues el oído se divide en tres partes: oído externo, oído medio, oído interno. En el oído externo solo tenemos el pabellón, o sea, la oreja, y el canal. En el oído medio tenemos los famosos tres huesecillos, tres huesos que son martillo, yunque y estribo. Y en el oído interno, bueno, perdón, pues voy muy rápido, ¿cierto? Tenemos tres huesecillos y dos membranas, que son el tímpano y la membrana oval. Tímpano y membrana oval. Vale, listo. O ventana oval también la llaman. Y en el oído interno tenemos la cóclea o caracol, que ya les voy a decir. Cóclea es caracol en latín. Por eso a veces muchos lo llaman nervio auditivo coclear, pero listo. Caracol. Y dentro tiene una célula llamada aparato de Corti. Y el aparato de Corti tiene unos cilios que perciben la frecuencia. ¿Cómo la perciben? Gracias a un líquido. Bueno, hay dos tipos de líquido, pero solamente voy a decir un líquido llamado linfa. Ese líquido se divide en dos partes, que son perilinfa y endolinfa. Muy bien, listo. Eso es todo. Muy bien.
A partir del oído, de esa cóclea, que ahorita la vamos a ver, un caracol, ya ahorita lo voy a explicar así en un diagrama rápido, se manda hacia el nervio auditivo. Ese nervio auditivo tiene varios nombres, se llama nervio auditivo. Uno, nervio auditivo coclear, otro nombre. Nervio vestíbulo coclear, otro nombre. Entonces no se angustien si ustedes lo leen como auditivo, como coclear, como vestíbulo coclear, porque puede tener 3 nombres diferentes. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, muchos lo llaman por la función, que es audición, otros lo llaman por el órgano más importante, que es cóclea, y otros lo llaman porque además de escuchar, percibe el movimiento. Entonces, eso es otra cosa. Muy bien. Entonces, el nervio auditivo, que es el octavo par craneal, manda la información al tálamo. En el tálamo vuelve a haber una estación reguladora. El tálamo maneja toda la información sensorial, toda llega primero al tálamo y de ahí pasa al lóbulo temporal. Y ahí entonces están unas áreas, bueno, pero no las voy a decir ahorita. Ahí están las áreas y las áreas interpretan el sonido. ¿Cómo se interpreta el sonido? Por frecuencia. Entonces, por ejemplo, la A, ¿se escucharon? A tiene una frecuencia, una longitud de onda, o sea, una amplitud, que hace que mi cerebro tenga conciencia fonológica, fono, sonido. Entonces, ¿qué sucede? Que mi cerebro aprende la conciencia fonológica de la A, B, C y así sucesivamente. Entonces, si yo digo casa, en K, sa, entonces digo C, A, S, A, casa. Y luego aprendo el significado de la palabra casa, se llama significante y significado y significante, que son de terapia del lenguaje o del español, y entonces eso hace que mi cerebro recuerde los sonidos y interprete esos sonidos, no es más. ¿Comprenden? Esto es re fácil. Listo, voy a hacerlo gráficamente y ahorita lo veo en, ya en internet. Entonces aquí yo tengo el pabellón o la orejita, aquí tengo el canal. Voy a hacerlo en colores para que me quede más bonito. Aquí tengo la primera membrana, que es el tímpano. Luego tengo 3 huesecillos. 3 huesecillos, hagámoslos con verde, que son martillo, yunque y estribo. 3 huesecillos. Listo, 3 huesecillos. Luego aquí tengo la membrana oval. Acá tengo una membrana oval. Luego tengo, todo eso está sellado, no es que esté así volando, no, todo está sellado. Luego aquí tengo el caracol. Ay, me queda más fácil si lo hago así. Tengo el caracol, y aquí tendría el nervio, aquí tengo el nervio auditivo. Listo. Por acá tengo el tálamo, aquí tengo el tálamo, y acá sale la información hacia el lóbulo temporal. Listo. No es más. Listo. Muy bien. Así, entonces llega la onda sonora, el pabellón lo enruta hacia el canal auditivo, el canal auditivo ya lo enruta hacia el tímpano vibra, los huesecillos vibran con él, tocan la membrana oval y literalmente dentro del caracol, voy a hacer como si fuera un tubito, ya les muestro, el tubito está lleno de líquido, o sea, la linfa, y entonces el líquido forma ondas, y aquí tengo unos filamentos, eso es en teoría, así de sencillo, tengo unos filamentos que se mueven mandando una amplitud y una frecuencia hacia el nervio, y el nervio lo lleva hacia el cerebro para ser interpretado. Ay,
voy a traer una cosa, discúlpeme. Voy a salir, no sé si alcanzan a ver el líquido, muchachos, de la botella, Sí, profe. por favor. Es que tengo que ponerme el pantalón. Entonces, ¿sí ven el líquido? Sí, profe. Listo, entonces digamos que viene el sonido y mira el líquido. ¿Sí vieron que esta sería como el tímpano? Y aquí están los huesecillos y la membrana oval y obligan a que el líquido forme ondas. Esas ondas se mueven los cilios del aparato de Corti y entonces se percibe el sonido por frecuencia y entonces la frecuencia lleva esa información al cerebro y allá se interpreta. Es esto. Es literalmente esto sería, este pedazo de la botella sería la cóclea, o sea, el caracol que hace que se mueva. Y como es un caracol ya se los voy a hacer, es como si fuera un tubo larguísimo, entre más cerca se perciben sonidos fuertes y suaves, pero a medida que se va alejando, pues se perciben otros tipos de sonidos. Entonces se llama por frecuencia. Y esos son hertz. Por eso cuando ustedes van a una cámara auditiva para hacerles unos exámenes, midan los hertz. Hertz es la unidad del sonido, los hertz. Y eso es todo, muchachos. Voy ahora a mostrárselos como en internet para que los veamos. Entonces, inclusive los invito, pues, a ver, Fernanda, te escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Al igual que en los ojos, la información se lleva al lado contrario. En este caso, no. Por eso cuando tú tienes tapado el oído derecho, no escuchas bien por ese oído, sino por el oído izquierdo. Por eso la gente que Ah, bueno. tiene hipoacusia, que es la dificultad auditiva, hace esto. Si has visto, gira para tratar de enfocar el sonido hacia el oído bueno. Por ejemplo, mira lo que me ha pasado, Fernanda. Sí, yo sé que estoy súper agotada, pero tengo que usar estas vainas muchas horas, porque pues Luis está en clase, entonces tampoco puedo hablar muy duro. A veces en clases hay chicos que no apagan los micrófonos, entonces sería muy ruidoso. Entonces llevo usando estos audífonos desde hace un año. Bueno, estos no, me ha tocado cambiarlos, porque antes usaba otro tipo y el médico me dijo que no. Me mandaron estos, pero mira que estos me sellan el oído. Sí, y a veces Luis te sale y me dice, pa, estás hablando súper duro, porque yo no tengo retorno. No sé si me entiendas, Fernanda. Yo no me estoy escuchando qué Sí, tan señor. duro estoy hablando porque tienen acolchado, mire. ¿Sí ves? Están Sí. acolchados. Entonces, aísla. Mira, ahí hablé y siento que estoy gritando, ahí sigo con el mismo tono de voz y no me escucho. Entonces eso hace que mi oído se tenga que esforzar y he terminado con otitis. A ver, ¿qué día no podía del dolor de los maceteros? Me tocó parar, o sea, dije un día, no hablo más. No solamente por el abuso de voz, porque las cuerdas vocales se abusan y empieza uno con disfonía, sino porque ya no aguantaba el malestar. Y me tocó, no sé si eso fue, no, cuando fue que no hice nada, 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 ni siquiera almuerzo. Creo que fue el domingo. El domingo de resurrección. Dije, estoy tan agotado que no quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero. Ahí me sancionaron porque no mandé un informe, pero dije, no, no, tengo que parar. ¿Sí me entiendes? Entonces eso hace que mi oído tenga selectivo. El oído derecho llega al lado contralateral y el oído izquierdo al otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Que solo escuchas o sea, el oído no tiene la misma función de la visión, no se cruza por esa razón, porque no es tan especializado. Entonces, el ojo es más especializado que la audición. Esa es la Ok, explicación. gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver el oído. Listo, aquí lo tengo. Pues es muy sencillo de entender. Entonces, si ven, aquí está el canal. Aquí, pues está muy chiquitico. Vamos a llamarlo más grande.
No, pero no. Aquí. Listo. Listo. Ahí, listo. Ahí sí lo ven bien, ¿cierto, muchachos? Entonces, miren. Para que digan, ese profesor sí prepara la clase. Yo nunca preparo la clase. Entonces, ¿sí sabían eso? Sí, profe, si no lo dijiste la vez pasada, que hablaba siempre con tu hijo, pero que nunca tienes una clase preparada. Exacto, sí, entonces. Entonces, no, pero esto no se lo sabe de memoria. La verdad es que llevo trabajando tanto en clínica que uno ya esto, como que dice, "Ah, esto es fácil". Entonces, mire, aquí está lo que les dije, el pabellón. Entra el canal auditivo. Aquí tengo el tímpano. Aquí tengo martillo, yunque y estribo, ¿sí los ven? Son pequeñas articulaciones. Un dato interesantísimo es que, por ejemplo, una persona que sufre de artritis reumatoidea tiene problemas auditivos. Si les dijeran por qué, entonces te dice, ah, porque simplemente los tres huesecillos del oído, que son los huesos más pequeños que hay, tienen articulaciones. Y si yo tengo artritis, que es la inflamación de la articulación, pues no voy a escuchar porque los huesecillos no se van a mover. ¿Comprenden eso? Entonces no van a generar la vibración. Entonces eso es lo que sucede. Tenemos la ventana oval y la ventana oval. Ah, bueno, otro elemento importante del oído medio son las trompas de Eustaquio que liberan presión. Cuando uno va a la piscina, y ¡pua! Siente como un estallido, lo mismo cuando viaja en avión. Al principio, yo viajo en avión tan seguido que ya ni siquiera me doy cuenta. Eso ya no me pasa. Mi oído se adaptó demasiado al viaje en avión. Y aquí viene el caracol, ¿sí ven? Esto sí no lo había dicho, que son los canales semicirculares. Los canales semicirculares tienen el utrículo y el sáculo encargados del equilibrio. Y aquí tengo el nervio coclear, lo que les decía, ¿sí ven? Aquí lo llaman nervio coclear, o lo llaman nervio vestibular, o lo llaman vestíbulo coclear, o lo llaman auditivo. No tengan problema con eso. ¿Listo, muchachos? Ahí tendríamos el oído. Las patologías del oído son muy fáciles. Taponamiento del canal, una. Entonces es cuando le sale a uno cerumen y el oído, pues literalmente no entra bien el sonido. La otitis, inflamación del tímpano. Artritis, disminución de la movilidad de los huesos. Y oído de goma, cuando el líquido que está dentro de la cóclea se vuelve denso. Es como si fuera una goma. Mm, Tendría que volverme a levantar. ¿Se han visto los geles yo no hago esto en un gel. Entonces, digamos que al principio el gel, el oído tenía este líquido que se movía fácilmente, formando la vibración, pero con el oído de goma, el líquido se vuelve denso, como si fuera gel. Y entonces ya Como no se percibe, gelatina. como gelatina, muy bien, y ya no se percibe el sonido. Ese se llama oído de goma. Todas las Se pone como patologías, espeso el líquido. exacto, y al Profe, ¿nos puede volverse recordar por qué es que se pone espeso? ¿O por qué es que se pone así? bueno, hay una causa genética, o sea que el líquido se cambió, y otra es una causa traumática. Muchos oídos se traumatizan, por ejemplo, cuando escuchan sonidos muy fuertes y eso cambia la morfología de las células y eso hace que se vuelvan muy densos. Hay causas traumáticas infecciosas, por ejemplo, una meningitis fácilmente va a cambiar la densidad del líquido. Tóxicas también. Entonces, esas serían las causas de que ese líquido se volviera más denso. ¿Listo? Muy bien. Y para finalizar, vamos a ver la vía, un poco, la vía de la audición. ¿Dónde la traigo más fácil? Bueno, pongámosla acá. Entonces, literalmente, esto está al nivel del oído, no es que esté bien abajo, sino está al nivel del oído. Entonces, mira, llega acá, llega al tálamo y del tálamo sube al lóbulo temporal, no es más. Aquí la veo más claramente, mire. Viene el oído, ¿sí ven? Sube por el bulbo raquídeo, por el octavo par, que es el bulbo raquídeo, pasa por el puente, llega cruzado al tálamo, ¿sí ven? Siempre todas las vías se cruzan, pero en este caso si ves que no llega a ambos lados, aquí queda el lóbulo temporal, no llega a ambos lados y de ahí se proyecta el lóbulo temporal, no es más. Entonces, nervio, puente, bueno, bulbo raquídeo,
tálamo y corteza temporal. No es más. Es muy sencillo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Profe, una pregunta, y digamos, Dime. la tinnitus es por qué causa. Tinnitus. Ah, bueno, ponle cuidado. Devolvámonos un poquito a la membrana oval. O al tímpano, perdón. Imagínate que tú estás en un concierto. Y esta vez en el concierto está pasando, no sé si veas el líquido. Sí, está Sí lo ese, veo, ¿no se ve? sí, sí lo veo. Listo, si ves que se mueve, se mueve, se mueve, porque tú estás escuchando muchísimo ruido. Y de pronto te quedas, sales a la calle y el líquido se queda quieto. Pero si ves que aún se mueve, así no lo trate de mover, se está Sí, moviendo. Entonces genera un pito intenso, porque el tímpano está muy sensible por toda la vibración que tuvo. Entonces llega en un momento en que para relajarse tiene que mandar una onda tipo tono alto, que es un pito, eso se llama tinnitus, que es que el pero eso oído, dura toda la vida o es un no, tiempo. si tú estás en un concierto, durará unos 10 minutos después de que sales del concierto. Pero si dura toda la vida es porque tienes un daño en el tejido del tímpano. Y digamos Sufriste, un sonidito en el oído que no es pitido, que es entonces, ponle cuidado, sufriste otitis de niña. Posiblemente fuiste más, bueno, voy a decir una frase. otitis, ¿qué es? Otitis Perdón. es la inflamación, se te reventó el oído en algún momento. ¿Qué ¿Y dicen por las qué? mamitas? Que sangró o algo. Porque hubo Ah, un ok. trauma. Entonces, de pronto al niño le quedó el trauma o la lesión timpánica y entonces él escucha con frecuencia ciertos sonidos. Porque hubo una infección que no se cuidó y al no cuidarse, pues Pero o sea, tú obviamente, dices que listo, o sea, de pronto fue de niño, sí, pero o de digamos si lo adulto. escuchó de grande o de adulto. Sí, sí le pasó de grande y no se cuidó la otitis grave. No, o Mira, sea, tú dices que dime, se escuchó de niño. le pasó de Cuando niño, grande, sí, pero en ese tiempo no escuchó el sonido, fue hasta cuando grande. porque el grande ya tiene más, su oído escucha más sonidos, entonces fácilmente se estimula la lesión anterior. Ah, ¿Sí me ok. entiendes? Porque se había Ente- escuchado el sonido y dije, yo le pregunté a alguien, y por eso te pregunté a ti, pero pregunté además, que era por algo del sueño o algo No, así, o no, no, sea, no. como que la persona no oye bien. El oído se lesionó. Posiblemente si tú le preguntaras a un familiar si a ti alguna vez se reventó el oído o te dio otitis severa o tuviste alguna lesión, él te dirá, sí, cuando niña sufrías de congestión nasal todo el tiempo y te quejabas del dolor del oído. Entonces tú sabías que ya tienes una otitis. Y entonces tendría que entrar con un aparatico que se llama equipo de órganos para revisar ese tema, para saber si es que tu tímpano está lesionado. ¿Sí? Ah, ok. Y Entonces, digamos, si digamos la persona siente el sonidito, pero no es así tan frecuente como todas las veces. pues yo qué iría, iría al otorrinolaringólogo para que lo revisara. Otorrinolaringólogo, es que mira que hay una relación entre la nariz, la boca y el oído. Por eso cuando a veces tú tienes un dolor de muela, te duele el oído intensamente. No sé si has notado que a ti te duele una muela Bastante. y el oído es insoportable, porque literalmente Ah, tiene no, la nunca me miel dolió la muela. abierta. Dime. Ah, ok. No, nunca me dolió la muela. No, no, pero pues Ah, es un ejemplo. Ah, es ok. un ejemplo, es un ejemplo, Ah, bueno. Gabrielita. A ver. Entonces, hay una relación entre la dentadura y el oído por las trompas de Eustaquio. Entonces, Ah, mira que yo te lo dije textualmente, tenía que parar de hablar porque me estaba molestando ya mucho la audición. Paré de hablar, no hablé durante, bueno, lo hice, ese día estaba, creo que estaba afuera, entonces no tenía que hablar. Entonces no contesté teléfono, no, descansé. Y mi oído pues descansó bastante. ¿Listo? Muy bien. Esa sería la gracias, explicación. profe. José, te escucho. Profe, José, tengo una pregunta. He dime. leído que hay una parte de la audición que afecta el equilibrio. ¿Cuál sería de pronto el Listo. nervio? Exacto. Entonces, no, ponle cuidado. Te voy a explicar. Devolvámonos La cóclea, ¿no, a profe? la estructura, a las estructuras. Para explicarte una cosa. Imagínate, aquí lo tengo. Listo. Entonces, imagínate que no, yo sí les acabo de mencionar lo que es esta, llamémosla rápido. Listo. Muy bien. Entonces mira lo que sucede, José. Si ves que aquí tengo la cóclea, si ves la cóclea, mírala acá.
¿Sí ves el caracol? Listo. Y aquí Sí, están los canales del equilibrio que se llaman semicirculares. Entonces hay 3 canales semicirculares que son los que controlan el equilibrio. Cuando viene un sonido así, no sé si me estás entendiendo, el tímpano y digamos, todo vibra demasiado, vibra demasiado. Y literalmente la onda golpea los canales semicirculares y tú pierdes el equilibrio. digamos que Muy- entonces entra un sonido en megahertz o gigahertz, o Sí, sea, exacto. viene muy alto Muy alto, entonces, la frecuencia. y entonces la frecuencia hace que todo como que se mueva y ¡fua! Tú caes. Por eso, cuando tú ves las peleas, por ejemplo, los luchadores golpean el oído así, ¡pa! ¿Sí ves mis manos? ¡Pa! Y la persona cae. La onda generada fue tan fuerte el impacto que inflamó los canales semicirculares y obligó a que la persona cayera. Literalmente eso es noquear a la persona. Yo la podría noquear con un sonido. Lo mismo que cuando golpeo la mandíbula. ¿Se acuerda? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué relación tiene la mandíbula con el oído? Pues que tienen la misma relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago esto, ¿quién giró bruscamente? El oído. ¿Qué inflamó? Los canales semicirculares y yo caí inconsciente. Entonces un hecho, pero ¿por qué cuando golpea la mandíbula la persona cae? Porque giró el cuello, presionó el oído a muchos megahertz, llamémoslo así, y entonces se inflamó los canales y la persona pierde conciencia, cayó. Ese sería Profe, un nocaut. por Dime. lo tanto, podríamos decir que ese sonido fuerte llegó hasta los canales semicirculares, o sea, hasta ahí Exacto. llega. Muy bien. Y es que mira lo que sucede. Los canales semicirculares tienen el mismo líquido del oído. Tienen el mismo linfa, tienen la misma Ah, linfa, se ok. están conectadas. Entonces, si yo hago, no, voy a cerrar bien la botella si no se me daña el computador. Si ves, hago esto con el líquido, ¿a dónde también llega esa información? A los canales Los semicirculares canales. porque tienen la misma linfa y entonces ¡pum! La persona cae. De acuerdo, profe. Gracias. Listo, muy bien. Listo. Ahora vamos con el otro que es la piel. Muy bien. Ustedes, bueno, alguien me preguntó qué penas, solo vi a José. Lina, Andrea. Profe, una preguntita referente a la otitis. ¿Cuál es el método como tal para curarla o tratarla? Porque, digamos, yo cuando era pequeña a mí me pasó que me dio, pero no me llevaron al médico y lo que hicieron fue aplicarme leche materna. No, gravísimo. Se utiliza el Otocet. Otocet es un antibiótico de uso tópico. Entonces la otitis es una inflamación y por lo general es por cuadro infeccioso. Entonces tú utilizas Otocet. Eso se utiliza en los niños. Y en el adulto, glicerina carbonatada tibia, para que la glicerina carbonatada disuelva un poco el cerumen que hay alrededor del tímpano y disminuya la presión timpánica. Pero pues obviamente la lesión podría haber quedado ya, ¿sí me entiendes? Porque, digamos, lo que tú mencionabas anteriormente, yo a veces siento como un silbidito, a veces queda constante. Y hace Sí, como, no sé, un año más o menos, me dolía intensamente el oído que me tocó ir y la doctora me mandó eso, glicerina carbonatada, carbonatada y después me hizo una limpieza y era que tenía cerumen. demasiada cera. Exacto. No sé, Lina, en qué trabajas o qué. Yo soy esteticista, Listo. Posiblemente utilizas muchos audífonos. sí. Bueno, Entonces, eso hay que, por eso es que a mí mi amigo médico me quitó los audífonos de esos de que uno se mete, porque generan mucho más cerumen. Yo hablo, desde que empezó la pandemia, habían días que hablaba 10 horas seguidas por audífono. ¿Sí me entiendes? sí, claro. Entonces, eso pasa. Por eso, teóricamente, estos son mucho mejores, pero a veces me molesta muchísimo. Me molesta bastante. Muy bien, Andrea, Hola, profe, buenos días. buenos días. Profe, mi pregunta es, digamos, ¿qué pasa con las personas que no pueden escuchar y les colocan como ese aparato en la oreja? Como que, ¿qué hace ese aparato? Listo. Amplía la onda, la frecuencia. Entonces, digamos, eh, no sé cómo explicártelo así. Así tengo mi celular acá. Imagínate, no, todos me dicen, ay, es que es lo mismo, no. Imagínate
que yo quiero ver, entonces prendo la lámpara, la linterna de mi celular. Bueno, y los está encalentelillando, ¿cierto? Pero yo digo, uy, está con mucha intensidad. Entonces entro a la programación y bajo el brillo. No sé si están viendo que se está bajando el brillo de la linterna. ¿Sí? ¿Sí notaron Sí, que se profe. bajó el brillo? Sí. Aquí lo estoy subiendo. Listo. Literalmente, ¿qué hace el audífono intracoclear? Aumenta que si la luz es así en lo normal, ¿sí me entiendes? El audífono duplica la intensidad de la onda sonora, la amplitud y la frecuencia para que tú puedas percibir el sonido. Eso es lo que hace. Generan mayor amplitud y mayor frecuencia para que el oído la capture. No hace más. ¿Entendiste ese pedacito? Sí, señor, gracias. Listo, no es más. Listo. Ahora pasemos a la piel. Muy bien. Un segundito, apago la linterna. Pasemos a la piel. Bueno, la piel es muy sencilla. No sé, ahorita lo muestro. Bueno, la piel tiene sensores. Toda la piel tiene sensores. Se llaman Kraus, Ruffini, Golgi, Mazzoni, tendinosos. Todos tienen sensores. Esos sensores, ¿qué pasan? Esos sensores lo que mandan es información desde la piel hacia el cerebro. Entonces, los sensores son de frío, bueno, de temperatura y de presión. O sea, no hay sensores de más cosas. Temperatura y presión. La temperatura y la presión, entonces se miden. Baja temperatura, o sea, frío, y alta temperatura, calor. Entonces, la temperatura tendrá dos sensores que son de frío y calor. Listo, entonces ahí está Meissner y Krauss, pero no los voy a decir por ahora, solo los voy a mencionar. Entonces ellos miden el frío y la calor. Y de presión están dos sensores que son presión superficial y presión profunda, perdón. Superficial y profunda. Muy bien. Entonces, básicamente, esos sensores o perciben el frío, o perciben el calor, o perciben superficial, o sea que apenas si toco la mano o cuando me aprieta. Listo. Pero lo interesante es que toda la piel, toda la piel tiene esos sensores, desde el cabello, la cara, los labios, la boca, el cuello, el cuerpo, todo. Pero hay más sensores en unas partes que en otras. Entonces, por ejemplo, en la mano hay más sensores que en otras partes. Por ejemplo, no es lo mismo cortarse acá, no sé si les ha pasado con una hoja, se cortan el ápice del dedo y duele terriblemente porque hay muchísimos sensores. Pero me salió un granito de pronto en la espalda y no me dolió tanto, pero me salió en la boca y terriblemente. Entonces, los sensores se especializan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aprender, los sensores están en mi cara y en mis manos. Ahí están los sensores que me permiten aprender. Esos sensores que son variados, se llaman corpúsculos, que son redonditos, hay otras determinaciones libres, etcétera, etcétera. Esas se especializan en algo y llevan información. La vía es muy sencilla. La vía va por la piel, pasa a un nervio y de ahí llega al tálamo, cruzado igual y pasa al lóbulo parietal. Listo, eso es todo. Entonces, ahorita vamos a ver, la piel es muy sencilla de entender. Tenemos, bueno, voy a pasarme acá. Sensores de la piel. Que si tienen el libro, está en el capítulo 6. Entonces aquí tenemos, estos son los sensores. Por favor, si pueden leerse capítulo 6. No voy a entrar a hablar demasiado de esto porque pues lo van a ver en una materia, pero aquí tenemos corpúsculos de Krauss, Ruffini, Golgi, Mazzoni,
folículo piloso, terminaciones libres, en el músculo tenemos más. Entonces, esos sensores son los que van a llevar información. Cuando se pasa el umbral de una sensación y ya está afectando al cuerpo, se llama dolor. Entonces, se llama nociceptor. O sea que digamos, la sensación que se percibe es dolorosa. Y ese dolor se llama nocivo, es nocivo para el cuerpo, entonces lo detectan los nociceptores, que son, por ejemplo, me estoy quemando, eso lo hará un sensor. Estoy en frío intenso, eso lo hará el sensor de frío, entonces dice, ojo, el frío es intenso, por favor, tápese porque se va a morir. Entonces se llaman nociceptores, son sensores que detectan lo nocivo para el cuerpo a nivel de la estructura de la piel. Y vamos a ver la vía sensitiva, que es lo aferente, la vía sensitiva de la piel. Bueno. Esto. Entonces, literalmente los sensores suben por la médula espinal, llegan al tálamo y se proyectan sobre la parte del lóbulo parietal. Es eso. Entonces, básicamente, me queda más fácil mostrar sistema nervioso periférico. Viviana Godoy, Viviana. Bueno, entonces el sistema periférico, entonces literalmente nos va a servir cualquiera de estos ejemplos. Entonces, viene la información por la piel. Ah, ya lo vimos. ¿Se acuerdan que vimos la información aferente? Sí, Entonces, señor. llega por la piel, sube por la médula, llega al tálamo y se proyecta al lóbulo parietal, no es más. Entonces, sube, por ejemplo, está en el pie, sube por el nervio, llega a la médula, sube, llega al tálamo y del tálamo llega a la vía, al lóbulo parietal contralateral. Si yo estoy sintiendo mi mano derecha, llega al hemisferio izquierdo. Siempre toda la vía se cruza. ¿Por qué se cruza toda la vía sensitiva? Porque eso le requiere mayor especialización al cerebro. Pero miren, algo que sí quiero mostrarles acá es que el cerebro genera en el lóbulo parietal algo que se llama el homúnculo sensitivo. ¿Qué significa literalmente el homúnculo sensitivo? Ya lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué significa? Que literalmente hay zonas del cuerpo que tienen mayor sensibilidad. O sea, son súper sensibles, mayor sensibilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene mayor sensibilidad? Las manos, ¿sí ven? Por eso se representan con la mano muy grande, los labios, la lengua, la cara. Ahí hay muchísima sensibilidad. Iba a decir otra cosa, pero me da pena. En los órganos genitales, mucha gente cree que hay muchísima sensibilidad. Y sí hay cierta sensibilidad, pero no. Por ejemplo, lo voy a decir con mucho respeto. Es más, digamos, a veces más grato besar que otras cosas. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque los labios tienen muchísima sensibilidad. Muchísima. No voy a decir más porque me dio risa. Entonces, listo. Entonces hay mayor sensibilidad. Entonces, ¿dónde hay mayor sensibilidad? En la parte de las manos, en cada dedo, en cada dedo. Aquí lo vemos en la representación cortical. Si ven, hay mucha corteza para la mano, miren, la cara, la lengua, los dientes. O sea, mira toda la corteza cerebral para la mano, cada dedo y la cara, la boca, la lengua, los dientes. Ellos son los que tienen mayor sensibilidad. Entonces, eso sería los tres órganos sensores más importantes. Hemos visto visión, audición y tacto. Listo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe. Listo, muy bien. No. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar al tema perceptual. Entonces, ya vimos los sensores. Ya vimos los sensores.
En su libro están capítulo 6, ¿se acuerda que ayer lo dije? Capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Ahí están los 3 grandes sensores, piel, visión y audición. El capítulo 25 es de gusto y olfato, que es muy pequeño. Ah, no, perdón, 22, 23, movimiento ocular, 24, audición, 25, gusto y olfato. Ahí hay muy poca información, porque es muy poquito lo que se estudia en neurología de ese sensor. Muy bien. La percepción, pues obviamente la sensación son los órganos, ¿sí? La sensación literalmente llega, se traduce, se transmite y se interpreta. Ese es. Entonces hay una traducción visión, una traducción sensorial y una traducción de los órganos. Se traducen, o sea, se cambia la información de una onda mecánica a una onda eléctrica, de la luz a una onda, a un impulso nervioso. Listo. Entonces, ¿qué significaría la sensación? Es una traducción de información. Para esa traducción de la información, ay, ¿ahora qué pasó? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar en alerta. O sea, ya los órganos sensoriales reciben información, pero para interpretarla debo tener un nivel de atención. Entonces, por eso muchos en la materia de sensopercepción van a estudiar atención. Y es que el cerebro debe estar despierto, alerta y en vigilia. Si no está despierto, pues obviamente nuestra percepción del mundo pues no está, no se da. Entonces, lo primero es que nuestro cerebro debe estar alerta, en vigilia, estar despierto. Muy bien. La percepción, entonces, ahora sí es un proceso donde literalmente se interpreta. Entonces, permite que el organismo reciba la información y la interprete. Eso es percepción. Interpretación de la información. Digamos, se alimenta de los procesos perceptivos, que son los órganos, y son determinados por factores de condiciones, es decir, a poca luz percibo poco, o sea, interpreto poco, con mucha luz interpreto cosas. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí, componentes de la percepción, pues los procesos sensoriales, que frío, calor, etcétera, etcétera, que aquí, pues obviamente, ¿qué hacen los órganos de los sentidos? Son esteroceptivos, o sea, que perciben el mundo externo, propioceptivos que perciben el propio organismo, es decir, por ejemplo, me duele el estómago, estoy moviendo el cuello, sinestésicos de movimiento y interoceptivos de internos de los órganos. Entonces tengo esteroceptivos del mundo externo, propioceptivos de mi propio cuerpo, yo sé que estoy sentado, sinestésicos, sé cómo me estoy moviendo, e interoceptivos es que tengo un espasmo en un músculo. Entonces, eso serían lo que hacen los órganos de los sentidos. Básicamente, es que tengo muchas cosas. Entonces, la percepción es un proceso simbólico. La interpretación es simbólica. No es que yo digo, eso es lo que me pasa. O sea, todo el mundo no percibe el mismo tono de rojo. ¿Comprenden eso, muchachos? Y depende de elementos afectivos, de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Digamos que hay fases de la percepción. Entonces, primero detección de la información, que ya vimos cómo cada órgano lo hace. Traducimos la información hacia el cerebro, la transmitimos, que son las vías, y procesamos la información. Eso es lo que básicamente hace la percepción. Estoy bien de tiempo. Factores que influyen en esta presentación, yo se las voy a mandar a la plataforma para que la tengan. Entonces, digamos que debemos entender la diferencia entre sentido y sensación. El sentido es el órgano que tiene una respuesta. Ese órgano tiene un umbral mínimo o absoluto, que significa que el ojo ve, ¿se acuerdan? Con un espectro de luz. El sonido se percibe con una intensidad en hertz y la piel percibe en unos elementos mínimos. Pero también hay umbrales máximos, o sea que, uy, yo no puedo, lo que hablaba José, yo no puedo escuchar un sonido terriblemente fuerte, no puedo ver la luz encandelillándome, no puedo ver el sol en pleno mediodía, eso es un umbral máximo. Cada órgano tiene un umbral diferencial, o sea, pequeños elementos, por ejemplo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Entonces cambia. Y los estados perceptivos
y características del receptor son diferentes. O sea, cada estímulo llega en diferentes. Todos me escuchan, alguien me puede decir, Orlando, estás hablando muy duro. Otro me dice, Orlando, no te escucho en el mismo tiempo. O sea, porque hay estados perceptivos diferentes. Por ejemplo, si lo han notado, soy muy agotado. Pero pues digamos que eso cambia los elementos perceptuales. Muy bien. Y ahí vienen las leyes. Entonces, para hablar de leyes, voy a hablar de la teoría más importante en la percepción, que se llama la teoría de la Gestalt. De la Gestalt. ¿Sí están viendo la presentación de la Gestalt? No. Sí, señor. profe. ¿Sí? ¿Teoría de la Gestalt? Listo, muy bien. Entonces, digamos que la teoría de la Gestalt es el movimiento sensoperceptual por naturaleza. Se llama la escuela alemana Gestaltqualität. O sea, las características de la percepción. Eso traduciría. Tiene unas leyes que hoy las vamos a ver. Son muy fáciles. Entonces, digamos que la primera ley se cumple aquí, que se llama de continuo. Mira que yo no tiene cuello, pero las personas la ven y dicen, es una persona. Pero literalmente tiene la cabeza separada del cuerpo. Pero la gente en su concepto la vio completo y dice, ah, es una persona. Pero si yo le dijera, ¿qué le falta? Entonces dice, ah, le faltan las manos, le falta el cuello y empieza a buscarle características. Entonces, la Gestalt establece que cada persona tiene un elemento subjetivo de la percepción y que inclusive la Gestalt maneja una técnica y es percibe las cosas diferentes. O sea, tenemos un problema, pues vea las cosas con otra óptica. Esa sería la terapia gestáltica. Vea las cosas desde otro punto de vista. No sé si me entiendan, muchachos. O sea, le dice al paciente, hombre, usted ve el problema. ¿Qué pasaría si vemos otra? Vea lo positivo del problema. Ah, por ejemplo, me echaron del trabajo. Entonces lo positivo es, oye, pues puedo cambiar de trabajo. Con la liquidación puedo montarme una empresa o me voy de paseo. Veo las cosas con otra óptica. Muy bien. Básicamente, la teoría de la Gestalt se traduce como forma, fondo. O sea, es decir, yo veo las cosas porque hay un fondo y una forma. Un fondo y una forma. Muy bien. Voy a traer a colación una cosa importante. Tenemos tiempo, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, vamos a ver un segmento del Teatro de Praga. Ah, no, pero aquí tengo que ser en YouTube o en video. ¿Están viendo? Ah, no, todavía no lo están viendo. Ahora sí que pensando. Misi Producciones presenta este sábado el espectáculo Llegar muy alto. Misi Producciones Ah, presenta este sábado espérate. ¿Ahora qué pasó? Se disparó otra cosa y no la que... Esperen un segundito, muchachos, no me van a colgar. Su llamada es muy importante para mí. Vamos a traerlo desde YouTube. En medio de la oscuridad, la ilusión y el color se apoderaron del escenario del Teatro Presidente la noche del domingo 13 de marzo, durante la presentación de Las aventuras de Fausto por el grupo del Teatro Negro de Praga, en su única presentación en El Salvador. Si usted no pudo asistir, le presentamos algunos fragmentos de esta puesta en escena.
Si ven, muchachos, como la muchacha se ve flotar, pero está todo de negro y solamente el cuerpo de ella brilla. Entonces, literalmente la alzan y la llevan a otro lugar y ya, no es más. Ese es el Teatro Negro de Praga. Solo vemos lo que contrasta. Entonces, detrás de ella, es que estaba buscando unas que se ven mucho mejor. Detrás de ella hay un montón de personas moviendo objetos. Al mover los objetos, pues ellos están totalmente de negro, totalmente de negro. Y como están totalmente de negro, uno no ve, bueno, aquí ya lo explicarían un poquito mejor. Bienvenidos a este nuevo espacio. Soy Argeni David González en una nueva presentación. Un escenario de color ¿Sí ven? oscuro. Para comprender esto, veamos el siguiente micro. Nuestra historia vieja con sus moralejas es siempre viva y no las viejas de nacer. Listo, ¿entendieron, muchachos? Entonces, la teoría fondo-forma me indica que todos los artistas están de negro y mueven los objetos a voluntad. Es decir, miren que los peces parece que estuvieran nadando, pero literalmente como yo veo el escenario negro y todo el mundo está de negro, solo veo lo que hace contraste. Entonces, literalmente la percepción se da porque hay un contraste. ¿Comprenden eso? Ahí no es que los caballitos de mar estén jugando, sino que los caballitos de mar no son negros. El personaje está detrás totalmente de negro. No puede tener nada blanco porque se notaría que él está ahí, ¿sí me comprende? Y entonces yo debo estar distante al objeto para, si estoy muy cerca, veo el movimiento del personaje. Entonces estoy lejos y a partir de que estoy lejos, veo cómo hay contraste y entonces ese contraste genera movimientos. Nuestra historia vieja con sus... Listo, muy bien. Entonces, esa es la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt, pues es la teoría de la percepción que indica que los organismos estructuran unos datos provenientes del mundo externo o interno y los perciben, o sea, los interpretan. Percibimos totalidades, es decir, nosotros vemos cosas, pero mira que la vida en la percepción es como cuando uno va en Transmilenio. Uno sabe que hay muchas personas, pero no se fija en todas las personas, sino se fija en un grupo de personas. Eso está determinado por unas leyes, la de la proximidad, continuidad, simetría. Ahorita las vamos a ver, esas leyes, pero todo es, digamos que el mundo es millones y millones y millones de cosas, pero solo percibimos ciertas cosas, lo que nos llama la atención. O sea, a mí no me llama la atención absolutamente todo, sino algunas cosas. Y entonces, ahí está la primera ley, la ley de figura-fondo. ¿Sí ven? Entonces, yo veo el cáliz porque está en contraste con las dos figuras del rostro. Entonces, esa es la primera teoría, fondo-forma. Yo veo dos caras, no sé si lo están viendo acá atrás, yo estoy moviendo el mouse. Ven la copa y luego ven las dos caras. ¿Comprenden? Entonces, fondo-forma. ¿Sí lo están viendo, muchachos? Sí, profe. Listo, Pues a primera acá. vista, digamos, en la figura que está al fondo, que se ve primero es como la copa, pero si no la detalla bien, son dos caras de frente. Listo, perfecto. Esa es la Si figura uno mira el fondo. color negro, ve dos caras, pero si mira el color blanco, se ve Ve la la... copa. Muy bien, Y si, eso. y si Bien. uno ve la vela, encima se ve la cara de una persona después Exacto. de ver el cáliz. Exacto, muy bien. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo interesante. O sea, esa es la primera ley que se llama figura fondo. Aquí observan o un toma corriente o la letra E en este pedazo de acá. Mírenlo. En este pedazo ustedes observan. ¿Sí ven cómo limité la E? Ahora la ven con muchísima claridad porque le hice un contraste. ¿Sí ven? Mira, hice el contraste y ustedes dijeron, ahí está la E. ¿Comprenden? Entonces, o si es clara un poco el concepto. Entonces, digamos que la primera ley, figura fondo, es si no hay un contraste, no veo. Listo. Voy a hacer algo para que vean la ley fondo-forma. Estoy escribiendo. ¿Están viendo que estoy escribiendo? No, porque escogí el blanco.
Entonces, él escogí el blanco, pero si ahora escojo el negro, ahora sí ven que escribo, porque hay fondo-forma. Mira, hola. Y voy a trazar una línea debajo del hola, pero la tracé con blanco. ¿La notaron? No, profe. Pero No, si profe. cambio de color, se nota. Entonces, esa es fondo-forma, no es más. Entonces, uno solo ve las cosas que tienen un contraste, como en el Teatro Negro de Praga. Si no hay contraste, yo no veo. Entonces, aquí, esta es la famosa figura de la gestal, que es la anciana y la joven. ¿Sí la ven? ¿No? ¿No la ven? En esta que Yo nunca he estoy. podido ver la joven, a la Sí, anciana profe. siempre la Yo veo, sí, la Yo profe. sí. joven nunca la veo. Listo. Bueno, La la joven joven está mirando para allá. está mirando para un lado. Entonces, ponle cuidado. Voy a hacer que veas la joven. Un segundito. Bueno. Tapé la boca de la anciana. Ahora mira la de lado. Sí. ¿Sí ves la joven? Yo No, no veo. profe. Yo siempre me he desgastado con esa figura y nunca he podido Yo veo encontrar la la joven. joven y Yo no no veo veo la la anciana. anciana. Yo también veo la joven y Tampoco. no veo la anciana. Yo no Bueno, veo a la anciana. Mira, ahora la joven está mirando de lado. He tapado todo lo que podría evocar la anciana. Está mirando de lado. Aquí tenemos No, la profe, sigo. nariz. ¿No? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tengo la percepción de que está una anciana y entonces no puedo concentrar en la joven, entonces ya sé que hay una anciana ahí, pero por más que trate de mirarle por los perfiles, no. Bueno, Nunca he listo. podido con esa imagen. Listo. Entonces, digamos, eso es lo que pasaría que no hace Con la el fondo mandíbula forma. sí. ¿Cómo dices? Que le digo a Meli que mire la mandíbula de la joven. O sea, se ve la oreja. ¿Dónde es el ojo de la anciana? Se ve la Esta es oreja la de la oreja. joven. Y Yo no veo no, la arriba, anciana. profe. Ah, esta es la oreja. Sí, y abajo sería el mentón. Perdón, ay, se me La, olvidó. La mandíbula. La mandíbula. la Entonces mandíbula. uno ve la mandíbula y ahí se ve que está mirando hacia el otro lado. Yo no veo la anciana. Yo Bueno, tampoco. listo. Digamos, Yo bueno, tampoco veo la voy a anciana. traerla en grande, así sea la última que veamos. Listo, no hay problema. No, Alejo, no me dio tu truco. Ya miramos, no tengo este. Listo, a ver, profe. Vamos a ver si con el profe la desciframos hoy, porque yo la verdad nunca he podido con esa imagen. Listo, ahí la tengo grande. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Ya la vi, profe. Que parece una de como esas de contemporáneas que tiene como eso, sombrero con pluma y todo, mirando hacia como hacia muy el bien. fondo. Listo, Ahora iba a sí ya la vi. tapar, listo, ya. Bueno, y ya ¿Sabes cómo la veo, vieron, profe? Porque mira esta imagen donde tiene mira, mira, colócala hacia mano izquierda, o sea, donde está como la imagen real de una niña. No, la otra. ¿cuál? Esa, esa, coloca eso, profe. Ahí, Listo. digamos, por lo menos ya te muestra como las imágenes tanto en caricatura como en, digamos, en una niña real. Exacto, sí, listo. Muy bien, uy, sí, aquí se ve bellísima la ¿Sí mujer. es? Sí, ¿Sí es, profe? listo, muy bien. Pero Pero se ve ya, Y la como diabólica. anciana, La y la anciana, se anciana, ve como listo. diabólica. La anciana, listo. Entonces, para las que no habían visto a la anciana, listo. Entonces, mira la boca, voy a rayar la boca de la anciana. Esa es la boca y tiene una mandíbula como la alargada. Aquí tiene el ojo. Voy a ponerle los ojos de malvada a la. Ay, sí, ya la vi, profe. Listo. La vi, ya la vi, ya la vi. Listo. Pues se está haciendo trampita, pero listo, muchachos. Entonces, mañana, el lunes, vamos a ver las otras leyes de la Gestalt y pasamos a la parte de aprendizaje. O sea, vamos ya un poquito más rápido. ¿Listo? Sí, Por señor. favor, pueden revisar de su literatura, pues lo que es las leyes de la percepción, aunque ya les mando les voy a mandar los dos links de las presentaciones para que los tengan. ¿Listo? Aunque yo las voy a colgar en la plataforma.
Entonces los voy a mandar por el chat. Para que las tengan y las vayan estudiando por si acaso. Ah, pero esta la bajé a mi computador. Bueno, yo se las cuelgo en la plataforma. Porque esta la bajé como imagen, como presentación para colgarla. Bueno, entonces esta ahorita yo se las envío al grupo o la cuelgo en la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Bueno, nos vemos el día lunes. Están atentos Gracias, del profe. parcial, Gracias, muchachos. Profe, una duda, qué pena. Dime. ¿Sobre la película vamos a realizar taller? Sí, sobre la naranja mecánica pueden ir estudiando. Si ya la vieron, lean sobre conductismo y verán que ahí entienden la película. Pero hay taller el domingo hasta las 6 de la tarde.